¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes, 4:13. Estamos arrancando Que Vuelvan las Ideas en esta jornada especial, por partida doble, porque jueves, porque marchan las madres, porque recién escuchamos a Demetrio Iramaín, porque escuchamos a Edgardo de Petri en representación del movimiento sindical en un día como este, y Carmen Arias. Y por supuesto, la otra razón es que estamos atravesando ya el paro, terminando en las últimas horas de un paro nacional, que en minutos nada más, atención Nicola Cava, atención Charles Escalante, en minutos nada más tendrá conferencia de prensa de la Secretaría General de la CGT, de Héctor Daer, seguramente al frente, con los distintos representantes de los gremios que han motorizado este paro, que puede ser analizado de distintas maneras, pero va a ser interesante escuchar el balance que hace la propia CGT de este paro que comenzó ayer al mediodía y que termina hoy a las 12 de la noche. Salud la barra, trabajadores y trabajadoras de esta casa y de este lindo oficio que es el periodismo y la comunicación. Hola Luis Pablo, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo andás? Bueno, en un rato vamos a repasar, por supuesto, las distintas vicisitudes, cómo se sintió el paro, dónde se sintió más fuerte, dónde un poco menos, qué pasó con los comercios, cuál fue el ritmo sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, y vamos también a recorrer el país en la medida que podamos. Simplemente agregar, antes de escuchar a Héctor Daer en un ratito, que ayer anticipó de manera bastante sorpresiva, no había trascendido hasta este momento, pero se lo dijo al cronista de un canal de televisión durante la marcha, que no va a ir por la reelección al frente de la CGT, que él considera que es momento de dar paso al costado. Veremos si se refiere a eso en el discurso que vamos a escuchar en unos minutos, pero hablaba del contexto político. Hay que ver si se siente del todo cómodo Héctor Daer en este contexto político al frente de la CGT que necesitan trabajadores y trabajadoras, sí, ¿no? Bueno, enseguida arrancamos. Hola Néstor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, equipo, ¿cómo va? Hola Gaby. Hola, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué vieron hasta que arranque a hablar? Nos avisan, chicos, ¿no? Cuando empiece a hablar Héctor Daer. ¿Qué vieron de la jornada del paro? Bueno, un poco lo decía algo Luis, en el barrio que yo vivo, actividad comercial, bastante tranquilo todo. Sin comercios duda, abiertos. Comercios abiertos, sobre todo de alimentos, otros también, pero menos quizá. Y el hecho de que la UTA y los colectivos no pararan, claro, tuvo un impacto disuasivo para el paro y generó un poquito más de movilización en la ciudad, ¿no? Al menos claro, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, para la foto, como lo dijimos ayer, que la UTA no pare es casi determinante para un paro. Igual, bueno, quizá por los horarios en los que uno viaja, había poca gente circulando, pero había colectivos y por lo tanto sí, movilidad. Alto acá también, sí, mucho auto, muchísimo auto en las autopistas, en las avenidas grandes, así en 9 de julio, mucho movimiento de autos. Mucha gente que seguramente salió con su propia movilidad, si es que la tiene, digo. Bueno, uno de los títulos a esta hora en los portales es por el paro, la complicación del regreso a casa, que dice varias cosas. Primero dice que no hay trenes y no hay subtes, que en los colectivos hay mucha cola, pero que también mucha gente fue a trabajar, digamos, ¿no? Ahí podemos pensar en la presión de las patronales, ahí podemos pensar eventualmente en más del 50%, el 50% de informalidad y qué es lo que ocurre en esa situación. Me parece que todo lo que tiene que ver con fábricas, Estado, etcétera, ahí el acatamiento es muy, muy alto. Ahí fue sí, se sintió sin duda muchísimo más. Yo creo que en lo que mencionaste hay una clave, ¿no? Uno recuerda paros en otros tiempos, en otras décadas, te diría, estamos grandes, donde los paros convocados por la CGT eran mucho más contundentes, también porque la población económicamente activa, trabajadores y trabajadoras, en general tenían un respaldo al ser trabajadores en relación de dependencia, lo que suele denominarse como trabajadores en blanco, y el respaldo de un sindicato atrás, además, y con alta tasa de sindicalización. Sí. Esa situación cambió. Hoy la informalidad es mucho más grande, hay mucho cuentapropismo, todos estamos más ajustados también con llegar a fin de mes. Entonces, si se aplica la lógica del que no labura no cobra, bueno, cambia la situación, ¿no? Ya seguimos hablando de esto, pero escuchamos la palabra del análisis de la CGT, Héctor Daer, del paro nacional de hoy. Lleva adelante una agenda clara y concreta para que se cambien las políticas de ingresos que está teniendo nuestro país, encargadas por el gobierno en presión
hacia todos los sectores de la actividad económica de nuestro país. Estas presiones llevan, por sobre todas las cosas, la caída de los ingresos de los trabajadores, el ajuste profundo, y quizás valga la pena también plantear algún otro adjetivo más, pero la gravedad del ajuste que está recayendo sobre las economías regionales, sobre la obra pública, sobre las provincias, pero por sobre todas las cosas, la porción de ajuste más importante que lleva adelante este plan económico o estas medidas económicas, porque todavía tampoco vislumbramos un plan, tiene que ver con los pasivos, el sector jubilado, las jubiladas, los jubilados, los pensionados y las pensionadas. Con esto, compañeros y compañeras, felicitamos a todos los trabajadores que tomaron la decisión de acompañar claramente a la Confederación General del Trabajo, al llamado a la huelga de la Confederación General del Trabajo. Queremos felicitar a todas las organizaciones que el día de ayer concurrieron a la Plaza de los Dos Congresos armando una marcha multitudinaria, también en apoyo a un reclamo justo que tiene que ver con la actualización de los saberes de los jubilados y de las jubiladas. Este reclamo también fue parte de esta jornada de 36 horas de acción sindical que se planteó la Confederación General del Trabajo. Por supuesto que frente a todo este escenario, el éxito de la medida de fuerza, tanto en la movilización de ayer como el paro en todos los sectores industriales, en todo el transporte, en todos los servicios, en todos los sectores que mueven fundamentalmente el proceso económico de nuestro país. ¿Cuánta presión hicieron sobre tantos sectores? ¿Cuánto nos vendían los medios de que había lugares que no iban a parar, etcétera, etcétera? Y lo más claro estuvo que hoy el principal emprendimiento estratégico de la Argentina en el día de hoy está parado, que es Vaca Muerta. Entonces, claramente, hoy, para esta Confederación General del Trabajo, fue un éxito rotundo. Estas 36 horas que se conformaron, vuelvo a repetir, de la movilización de ayer y del paro que se está llevando ahora en estas horas hasta las 0 horas del día de mañana. Quedamos abiertos a las preguntas. Bien, está Héctor Daer en la conferencia de prensa. Vamos a escuchar ahora las preguntas y las respuestas por parte de los periodistas que están allí acreditados, pero un balance del paro contundente hizo Daer y recordó las razones por las cuales se da este paro nacional. A ver, seguimos escuchando la conferencia. Blanca, que se atacaron algunos colectivos. Hace rato pasó algo similar acá en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta lo que habían comentado en la conferencia de prensa anterior sobre la situación que estaban viviendo los trabajadores de los colectivos, pese a que la UTA no se adhería al paro. Gracias. Nada tiene que ver con los trabajadores, nada tiene que ver con ninguna organización sindical. Los trabajadores de los colectivos que quisieron subirse al colectivo para hacerlo funcionar han cortado muy pocos boletos, o mejor dicho, han puesto muy poco la sube porque iban bastante vacíos, pero nada tenemos, ni vinculación, ni responsabilidad, ni es un tema que tenga que ver con la puesta en marcha de esta acción sindical. Y ahora, justamente, ¿qué tal, Daer? Muy buenas tardes. Jorge Moure de Radio Mitre.
Quería consultarles una reflexión sobre los dichos del gobierno a partir de distintas cartelerías que aparecieron, por ejemplo, en la estación de Constitución. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Este es un paro de la casta sindical, es un paro que persigue intereses políticos y nada tiene que ver con los trabajadores. El gobierno advierte que hubo una pérdida a partir de esta medida de fuerza de 880 millones de dólares. ¿Qué reflexión tienen y qué respuesta tienen para darle al gobierno? Muchas gracias. Primero y principal, descartar la palabra casta, porque en la Argentina no es un país de castas. Constitucionalmente somos todos iguales ante la ley, y eso no lo vamos a resignar bajo ningún punto de vista. La palabra casta se refiere a otro tipo de cuestiones. De última, lo que pueden sí dividirnos es entre la oligarquía y los trabajadores. Ahí sí nos pueden dividir. Ahí sí nos pueden dividir. Con respecto a todo este tipo de acción psicológica, de acción publicitaria, es un mecanismo complicado para una Argentina que tuvo momentos muy difíciles cuando se perdió la democracia y cuando fueron utilizados esos mismos medios maniqueos para producir algún efecto en la sociedad argentina. Nosotros no estamos en contra ni de la República ni de nada. Claramente lo que ponemos en debate es esto. No puede existir una Argentina con precios libres y salarios pisados. No puede existir una Argentina porque no tiene sustentabilidad social. Que existan precios liberados que aumentan a lo que les importa a los empresarios y los salarios ir permanentemente a la baja. Bastante desigual ya es la Argentina como para seguir profundizando esa desigualdad. Y a esos carteles, a esos eslogan, es preferible que ni siquiera los pongamos en debate, porque no tendrían que estar en debate en una sociedad democrática. Daer, ¿cómo está? Emanuel Herrera de Crónica Televisión, acá estamos en vivo. Preguntarle, Daer, lo que se viene ahora es un ajuste mucho más profundo, así lo ha adelantado el documento del Fondo Monetario Internacional, que lo que dice es que se vienen reformas más profundas, un acuerdo que se ha anunciado en las últimas horas y que va a ser ratificado mañana seguramente por el BOAR. ¿Cuál es la visión de la CGT? ¿Esto va a derivar en más medidas de fuerza? Porque si por lo que ha sucedido hasta ahora han hecho un paro, uno se pregunta qué va a pasar después de algo que se está anunciando que va a ser mucho más profundo. Bueno, vos tenés más suerte que nosotros, que no pudimos conocer nada todavía del acuerdo con el fondo, porque lo tienen bastante hermético, y ese hermetismo también lo está llevando a que todos los días se sigan perdiendo reservas sistemáticamente. Y en eso no tenemos nada que ver ningún trabajador ni ninguna trabajadora. Con respecto a lo del fondo, no solo es una mala señal para un plan económico que se vaya a pedir más dinero para hacer sustentable este plan monetario, sino que cada vez que se va al fondo se va y se vuelve con condicionantes, ¿no? Porque este es el tema central que tiene la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y siempre los condicionantes tienen que ver con más ajustes sobre los sectores más vulnerables. Esperemos conocer lo que dice el fondo. Por supuesto que para nosotros el fondo nunca es la salida, nunca. Ni fue cuando les rifaron casi 50.000 millones de dólares y estos mismos personajes se lo fumaron en 2 días. Esperemos
que salga el escrito y a partir de ahí opinar y reaccionar. El tema internacional es aún más complejo porque podemos llegar a tener una invasión en esta guerra comercial de muchos productos importados y Argentina no toma ninguna barrera comercial que proteja la industria nacional. Esto es un tema de fondo que puede destruir todo el entramado productivo de la Argentina. Estamos escuchando la conferencia de prensa de Héctor Daer desde la CGT en el marco del paro. Nos parece importante, ¿no?, escuchar ni más ni menos que al principal referente que tiene hoy la CGT en un día como hoy. Nos llama la atención porque hay muy pocos medios transmitiendo tanto la palabra de Daer, más allá de las valoraciones, opiniones y demás, del comportamiento de la CGT en estos tiempos, y también las preguntas y respuestas que son interesantes para el encuadre de la medida de fuerza. Escuchamos un poco más, dale. No se escucha la pregunta del colega, veremos la respuesta del cosecretario de la CGT enseguida, pero básicamente tratando de fundamentar las medidas y sobre todo ubicando a la CGT en la lectura del proyecto de país que tiene Javier Milei, ¿no? A ver, Daer. Compañero, claramente nosotros vamos a hablar con los legisladores para que no cometan esta locura de acompañar este proyecto que destruye un movimiento obrero, claramente no apuntando a los dirigentes, sino apuntando directamente a quitarle todo derecho al trabajador y toda posibilidad de defensa. Así que eso lo vamos a plantear de esta manera, y bueno, como lo estábamos planteando, como lo planteaba el compañero Daer, si el gobierno avanza con todas estas cosas, seguramente esto es lo único que va a llevar a que todas estas medidas se vayan profundizando. Bien. Hola, Edgardo Chini, de Estado de Alerta. Espera que... Perdón. A ver si responde... tres. Bueno, buenas tardes. Una pregunta más, dale. Yo he explicado hasta el cansancio que lo hicimos en la última conferencia de prensa, que Argentina está atravesando una profunda crisis en el sistema educativo y en todos los niveles, o sea, inicial, primario, secundario, universidades. Hay una crisis muy profunda. Y lamentablemente no se queda solamente este problema en la Casa Rosada, sino que muchos gobernadores, yo lo explicaba hoy, han mandado a las escuelas documentación emanada de los ministerios de educación de las provincias diciendo que se iba a descontar el día. Esto es un poco cercenar el derecho a huelga. No voy a explicar aquí lo que significa el derecho a huelga. Es Sergio Romero de UDA sobre los descuentos, ¿no?, con los que amenazaban a los docentes en el país. Los de pobreza, que te descuenten un día significa un deterioro aún más profundo en muchas familias argentinas. Pero nosotros quisiéramos estar en las aulas formando jóvenes para incorporarlo al mundo del trabajo. Lo que está pasando es responsabilidad del gobierno. Nosotros no nos sentimos responsables. No habilitan las negociaciones paritarias a nivel nacional en tiempo y en forma. En las provincias en general no se homologan los acuerdos y terminan pagándose a través de decretos provinciales. Y quiero decir con esto que nosotros no nos sentimos responsables absolutamente de nada, y ojalá el gobierno gire 180 grados, convoque a negociar a los trabajadores de la educación, porque sin educación es imposible el desarrollo de cualquier país. Y quiero terminar con algo que me parece importante destacarlo. Más allá de los descuentos y demás, ustedes han venido por la calle y no se ha visto un solo guardapolvo de los alumnos y no se han visto docentes. Puedo decir que más del 80% de los trabajadores de la educación no se ha presentado hoy en las escuelas, lamentablemente. O sea, tengo que dar esta noticia de esta manera, pero en todo el país hubo un alto acatamiento de la medida de fuerza en los trabajadores de la educación. Gracias.
Bien, ahí escuchamos a Romero de UDA, del gremio docente de la CGT, especificando lo que ayer les contamos nosotros, que había en el país mucha amenaza de descuento del día a quienes acataran el paro. Dice Romero, lamentablemente hubo mucho acatamiento, es decir, tratando de conectar con ese sector de la sociedad que no termina de comprender cuál es el sentido de un paro y lo que significa eventualmente, o si ustedes quieren, con el correlato de que no haya clases, digamos, ¿no? Sí, UDA es el sindicato docente que forma parte de la CGT. Recordemos, el sindicato principal que nuclea a los docentes en todo el país es CETERA, que está en la CTA, las dos CTA también pararon, y los reportes que fueron llegando durante todo el día en relación a la adhesión al paro es que en las escuelas públicas la adhesión es muy alta. Eso no quiere decir, lo charlábamos un poquito antes de comenzar el programa, eso no quiere decir que en todas las escuelas públicas absolutamente todos los docentes hayan parado. En alguna siempre hay algún docente que da clase, pero a nivel general en las escuelas públicas se paró. No es lo mismo lo que ocurrió en las escuelas privadas, donde en la mayor parte de los casos, exactamente al revés que en las escuelas públicas, en la mayor parte de los casos sí hubo clases, a lo mejor con acatamiento docente dispar, pero de una u otra manera las escuelas públicas mantienen abiertas y deciden dar clase. También por lo mismo que charlábamos antes, ¿no? La extorsión a los laburantes, a los docentes en este caso, el descuento por los días que no trabajás, aunque se trate de un paro. Bueno, son muchos factores que terminan incidiendo en que el docente, diga, tengo que ir a laburar. Bueno, estamos en la jornada de paro nacional, tercer paro nacional al gobierno de Javier Milei por sus políticas. Si ustedes me dejan la frase, me parece más fuerte, que dejó Héctor Daer, fue: no puede haber precios libres y salarios pisados, en un mensaje al gobierno, pero caracterizó de todas maneras la política muy contraria a la producción, a la creación de empleo, etcétera, etcétera. Y estamos en el momento de regreso a casa de las personas que se movilizaron efectivamente para trabajar, y hay muchas colas en las paradas de colectivos que, como ustedes saben, no se adhirieron al propio paro. Hubo voces de distinto orden, yo creo que previsibles, podríamos anticiparlo antes de escucharlas, pero habló Mauricio Macri, le pidieron opinión sobre el paro, y acá es donde uno se da cuenta que las discusiones con el gobierno tienen que ver con cuotas de poder, con participación en el gobierno, no necesariamente ni con el proyecto ni con la consideración o el efecto de las políticas. No sirven de nada los paros estos. Ellos, la verdad que son parte del problema también, porque nunca han querido debatir. Sindicales. Los sindicatos, sí, nunca han querido debatir en serio leyes laborales modernas. Yo viajé con ellos a Europa, los llevé a todos, vieron el modelo alemán, vieron el modelo holandés, el italiano, el español. Dijeron, qué maravilla, hay que hacer eso. Volvimos acá y no apoyaron ninguna reforma. Entonces, la verdad que es tragicómico que sean los mismos interlocutores hace tantos años y que uno habla de mano a mano y te dicen todo que sí, y después cuando llega el momento de acordar algo que permita generar más empleo y darle más dinámica a la Argentina, se cierran a cuidar los empleos que tienen, dejando afuera a todos aquellos que están en el mundo informal. Bueno, Mauricio Macri se los llevé a Europa, no aprendieron nada. Vieron cómo había que hacer las cosas, no aprendieron nada. Ya de por sí los llevé, ¿no? Está bien, él puede ser, habiendo sido jefe de Estado, participó de las invitaciones, pienso yo, de un gobierno extranjero que invite también a un líder de la CGT, pero los llevé, ya se pone en patrón de estancia. Pero digo, el modelo sindical argentino, que ha sido una clave fundamental para tener la clase media y la clase trabajadora que tenemos y quieren destruir a toda costa, la verdad que en Europa también los sindicatos han logrado, gracias al rol del Estado y demás, un estado de bienestar que ojalá tuviéramos nosotros. Y más allá de la traición que hicieron muchos partidos socialdemócratas que compraron el neoliberalismo y eso fue decayendo, ¿no? En cuanto a calidad de vida, siguen siendo estructuras muy, muy fuertes. Así que no sé qué les quiso enseñar. Una cosa haber dicho, bueno, lo llevé al modelo de Thatcher, bien ultra antilaboral y demás, pero la verdad que los casos que citó Macri, no sé. Capaz que como es amigo de la reina de Holanda, llevó a ver cómo viven los mayordomos del Palacio Real en La Haya, no sé.
No, y además el eufemismo de las leyes modernas, ¿no? Siempre Sí, el eufemismo de las leyes modernas, que en realidad no son otra cosa que la quita de derechos laborales y el ajuste a los laburantes, Sí. ¿no? Está Héctor Amichetti para charlar con nosotros. Me parece que podemos extender un poco la charla.